Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas en la fe. Bienvenidos, Iglesia de Vida para las Naciones. Recibo un cordial saludo en esta noche de su pastor y amigo y siervo Edwin Vanegas. Y bueno, estamos nuevamente a través de nuestro canal YouTube llevando el mensaje de Dios en este día de miércoles de servicio, miércoles de doctrina, miércoles de dirección de la palabra de Dios para nuestras vidas. Vamos entonces a poner este tiempo en las manos de Dios. Y continuaremos entonces con la palabra, con el mensaje que Dios tiene para nosotros. Precioso Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Recibe en esta preciosa noche, Señor, todo lo que tú mereces. Sabemos que solo tú eres Dios y que fuera de ti no hay Dios. Que tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Señor, te pedimos en esta preciosa y maravillosa noche, direcciónanos, háblanos a través de tu palabra, de tu mensaje, precioso Dios. Que hoy seamos entendidos, que hoy seamos ese vaso, esa vasija que pueda recibir la gloriosa y maravillosa palabra tuya y ponerla por obra. Gracias, precioso Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Amados hermanos, quiero seguir entonces de alguna manera con el tema que veníamos tratando los miércoles, que era una verdad desafortunada, y hablamos de 3 verdades desafortunadas. Una de esas verdades, se recuerde que era desconocer a Dios, era la causa de andar en pecado, de que todo saliera mal. La otra era la dureza de nuestros corazones, de alguna manera, ver cómo Dios quería restaurar, pero Israel seguía de alguna manera con esa actitud de no obedecer a Dios. Y hablamos también de una tercera, que también era desfavorable, era una triste verdad, de ver cómo Dios siempre de alguna manera ha estado ahí para nosotros. ¿Y por qué hablar del libro de Oseas? ¿Por qué hablar de un libro tan antiguo? De un tiempo aproximadamente, Oseas estuvo en un tiempo prácticamente en 733 a 732 antes de Cristo fue donde el profeta Oseas ejerció su ministerio. ¿Y por qué hablar en este tiempo? En pleno siglo XXI, en el año 2021, y cuando Oseas estuvo en la primera o durante la primera mitad del siglo octavo antes de Cristo. Entonces vemos de alguna manera son prácticamente 12, 13, podríamos decir siglos más. ¿Cómo un libro de esto nos puede servir en la actualidad? ¿Cómo esta palabra que se escribió, se redactó en aquel tiempo, en aquella mitad del siglo octavo, donde reinaba Jeroboam II, y en una cultura diferente? Mira, cuando leemos debemos entender los propósitos y mensajes de cada libro. Debemos saber cuál es el motivo, cuál es el propósito del mensaje. Y para entender de alguna manera el propósito del mensaje de Oseas, para entrar en contexto, y luego entramos a la parte de la aplicación, cómo aplicar esta enseñanza a nuestras vidas. Es primordial entender la profecía de Oseas, o sea, el libro de Oseas. Es necesario entenderlo tomando en cuenta el trasfondo del mensaje y teología de Deuteronomios. ¿Por qué el mensaje de Deuteronomios? ¿Por qué es importante saber la teología del libro de Deuteronomios, como lo llaman algunos, segunda ley? Este registra un pacto concerniente entre Dios e Israel, que de alguna manera Israel debía mantener la lealtad a Dios, adorándolo solo a Él y obedeciendo sus mandatos. La obediencia al pacto produciría la bendición. Eso lo dice Deuteronomios 28, 1 al 14. Pero la desobediencia traería el castigo y al fin de cuentas el exilio. Los castigos del pacto también, de alguna manera, por cuestión de no ser fieles a Dios. La función de Oseas como profeta era denunciar a la nación que había quebrantado el pacto y anunciar la intención divina de aplicar las maldiciones a causa de desobedecer el pacto. Al mismo tiempo, Oseas afirma la promesa de restauración de Deuteronomio. Por eso es tan importante para leer el libro de Oseas haber estudiado el libro de Deuteronomios, porque
El libro de Deuteronomio habla de la bendición por la obediencia y de la maldición y del castigo por la desobediencia. Pero en Deuteronomio 30, versículo 1 al 10, habla de la restauración de Israel. Vemos la misericordia de Dios. Entonces, de alguna manera, los temas principales de Oseas los podemos resumir en 3 palabras: pecado, juicio y salvación. Vemos que el libro de Oseas empieza hablando de juicio, o del pecado mejor. El pecado de que había cometido el pueblo de Israel, y por eso Dios le dice a Oseas: cásate con una prostituta porque así es mi casa. Se prostituye. A través de esa prostitución viene un juicio. Pero ese Dios maravilloso que nosotros tenemos, iglesia, nunca se queda en pecado y juicio, sino que retribuye con algo que no merecemos, y es la salvación. Al exponer el pecado de Israel, Oseas remarcó su idolatría. Eso lo podemos ver en todo el libro. El libro es pequeño, te invito a que alguna vez lo leas, hasta que es tu tiempo. Tiene 14 capítulos y muy cortos. Y ves que de alguna manera el libro habla de la desgracia, de la desobediencia, de cómo Dios ha hecho todo para redimir al ser humano, pero nosotros andamos tercos, imponentes, obstinados en seguir pecando. Entonces, de alguna manera se compara la relación del pacto de Dios entre Israel y él como un matrimonio. Vemos que de alguna manera aquí se ve un adulterio espiritual. Ellos se iban tras todos dioses. Vemos que se fueron tras Baal, el dios cananeo. Vemos también que se va tras los dioses de la agricultura, de la fertilidad. Y vemos que el pueblo se prostituye, pero Dios les dice que Él no comparte su gloria, que Él solo es Dios y que no hay Dios fuera de Él. Entonces vemos cómo de alguna manera el libro se enfoca en una dinámica de hablar del pecado, hablar del castigo que viene a través del pecado, pero cómo Dios redimirá, Dios hará una obra salvífica sobre el pueblo de Israel, cómo Dios preservará un remanente para restaurarlo. Entonces, de alguna manera, siempre el profeta Oseas es usado por Dios con un sentido de exhortación, arrepentirse. Y Oseas espera que el pueblo sea obediente a su profecía y busca una respuesta positiva del pueblo. Pero vemos que si no hacían caso, no podrían escapar del castigo. El Señor haría que la nación experimentara infertilidad, invasión militar y cautiverio. Oseas remarcó, iglesia, de alguna manera, el juicio de Dios al indicar que el castigo divino se ajustaba a la manera perfecta de los crímenes cometidos por el pueblo de Israel. Vemos también, sin embargo, que Dios no abandonaría a Israel del todo. A pesar de su severidad, cada juicio era disciplinario y tenía el propósito de que el pueblo se volviera a Dios. La reconciliación de la cual habla Oseas con su esposa descarriada ilustró la restauración final de Israel. Describe la restauración final de Israel. Es muy interesante, iglesia. Mira, quiero resumirlo. Y ya hablé de algo de pronto contextualizándote de por qué el libro de Oseas es propicio para nuestros tiempos. Si nos ponemos a hacer un balance, Dios nos está llamando, pero nosotros seguimos ignorando su llamado. Nos hemos prostituido, hemos vuelto lo santo común, hemos vuelto lo sagrado y lo hemos bajado, le hemos quitado el lugar a lo santo y lo hemos convertido en algo profano. Hoy queremos la bendición, pero no obedecer. De alguna manera Israel quería vivir una vida de bendición, pero la causa de la desobediencia traía consigo la maldición. Y vemos que de alguna manera ese juicio que Dios trajo era porque había de alguna manera lo que hoy en día vemos, esa injusticia social, crímenes violentos, hipocresía religiosa, rebeliones políticas, alianzas extranjeras, arrogancia e ingratitud espiritual. Esto lo vemos en el libro de Oseas.
La injusticia social se ve en el capítulo 12, versículo 7, para que tomes nota. Crímenes violentos los vemos en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 2, capítulo 6, versículo 9 y 12, versículo 1. La hipocresía religiosa se ve en el capítulo 6, versículo 6. Esa rebelión política se ve en el capítulo 7, versículo 3 al 7. Esas alianzas extranjeras, las cuales Dios dijo, no te juntarás con las naciones a donde yo te voy a entrar a poseer. Pero vemos que esas alianzas extranjeras se están realizando en el tiempo de Oseas. Y eso lo vemos en el capítulo 7, versículo 11. Capítulo 8, versículo 9. La arrogancia que siempre tiene que estar de nosotros, iglesia, está en el capítulo 13, versículo 6. Y esa ingratitud espiritual también la vemos en Oseas, capítulo 7, versículo 15. Es triste de alguna manera, iglesia. Pero ¿por qué? Vuelvo a reiterar, ¿por qué es propicio hablar del libro de Oseas en este tiempo, en el siglo XXI? Cuando el libro de Oseas de alguna manera fue su ministerio se ejerció en el siglo VIII, a mediados del siglo VIII, en el reinado de Jeroboam II. Y vemos que no estamos muy lejos de lo que ellos eran. Nosotros de alguna manera, lo que más se ve hoy en día en nosotros es la hipocresía religiosa, la arrogancia, la ingratitud espiritual. Hoy Dios está condicionado por nosotros. Si me bendices, te sigo. Si me das, te alabo. Si me cumples mi milagro, estaré en la iglesia. De resto, no. Pero iglesia, de alguna manera no es sabio pensar de esa manera. De alguna manera, el castigo que vivimos va y está ejecutado a causa de haber nosotros dejado el camino recto, y haber dejado lo verdadero por lo corrupto. Y de alguna manera, la mayoría del contenido de la profecía de Oseas es exhortación al arrepentimiento. Y aquí es donde yo quiero de alguna manera enfocarme en esta noche. Necesitamos ir al arrepentimiento. Me encanta cómo el capítulo 14 va a ser propicio para nosotros. Dice el capítulo 14 del libro de Oseas, versículo 1. Dice una promesa de sanidad para los que se arrepienten. Y dice la palabra del Señor: regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor y dile: perdóname todos mis pecados y recíbenos con tu bondad, para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Quiero hacer un pare aquí y escúchenme esto. De alguna manera, Oseas está siendo muy intencional en decir lo que dice en el versículo 3. Porque el pueblo de Israel no quería a Dios. Estaba buscando las fuerzas de los asirios. Estaba buscando la fuerza de guerra en los caballos. Pero vemos que Oseas les dice, y quiero que lo leamos detenidamente. Dice el versículo 3 del capítulo 14 de Oseas: Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho: ustedes son nuestros dioses. No solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. El Señor dice, versículo 4, entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Versículo 5 dice: seré para Israel como un refresco rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. Versículo 8 dice: oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida.
Soy como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Versículo 9 dice que los sabios y entendidos, que los sabios entiendan estas cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos, pero en esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. Hermano, ¿sabes qué podemos ver en el capítulo 14? Cómo la gracia vence el juicio. Cómo la gracia supera el pecado. Cómo la gracia tiene el poder perdonador. Oseas es muy intencional porque le está diciendo al pueblo: mire, quisimos que la salvación viniera de los asirios. Quisimos que los ídolos a los cuales adoramos nos salvaran. Pero sabemos que lo que ha venido, este exilio que nos ha venido, estas catástrofes, castigos, han sido porque hemos sido necios y poco entendidos. Y entonces Oseas les dice, a través de esta profecía de sanidad y sanación para el arrepentimiento, el Señor dice: yo los sanaré. Yo sanaré su falta de fe. Mi amor no tendrá límites. Qué maravilloso cómo se ve la gracia, iglesia, en este capítulo 14. Mi enojo habrá desaparecido. Seré para ti, Israel, como el rocío del cielo. Israel florecerá nuevamente. Dice que mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Oh Israel, mantente lejos de los ídolos. Yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida. Mira cómo Oseas está hablando este mensaje diciéndole: mira, yo, Dios, el único Dios verdadero, es el que te cuida. Es el que escucha tus oraciones. Él dice que es como un árbol que siempre está verde. Todo tu fruto proviene de mí. Está recordando que la abundancia que tenía, que los campos y las vides no eran estériles, era porque la gracia, el amor, la fidelidad, la fertilidad que producía de la gracia y el amor de Dios estaba con ellos, era porque era de Dios, no de los dioses paganos. Amada iglesia, en esta noche el libro de Oseas termina de una manera poderosa. La gracia termina venciendo el castigo. La gracia termina venciendo las malas noticias. La gracia termina diciendo: ustedes han hecho, pero mi deseo es verlos restaurados. Pero el versículo 9 es claro. Y es un punto clave, iglesia. Que los sabios entiendan estas cosas. De alguna manera este reglón, esta frase, esta oración dice que el sabio entienda estas cosas. O sea que si tú y yo en esta noche no entendemos que Dios no se complace de estar mandándonos castigos, sino que Dios se complace en hacer misericordia, que Dios se complace en hacer cosas grandes, tú entenderías conmigo en esta noche, iglesia, que hoy seamos entendidos, que aprendamos a discernir, a escuchar con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos, y los justos viven al andar en ellos. Pero estos mismos caminos, los pecadores, en estos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. De alguna manera, iglesia, lo que este mensaje nos está diciendo hoy pasamos de desafortunadas verdades a una afortunada verdad. Hoy seamos sabios y entendidos. Hoy tengamos la capacidad de discernir y escuchar con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Dice que los justos viven al andar por ellos, pero los pecadores tropiezan y caen. Hoy, ¿qué quieres? ¿Tropezar en los caminos de Dios o vivir por los caminos de Dios? Perdón, iglesia.
Hemos tenido de alguna manera los caminos de Dios como torcidos, como perversos, como difíciles, como crímenes. Pero no, iglesia. La palabra de Dios dice en Jeremías 29, porque mis pensamientos son de bien y no de mal. Porque así como los cielos son más altos, así son mis caminos. Y yo quiero darles el fin glorioso. Iglesia, qué maravilloso ver en un libro tan trágico, en un libro donde se expresa la injusticia, los crímenes, la hipocresía, la rebelión, las alianzas prohibidas, la arrogancia, la ingratitud espiritual, pero terminar en el capítulo 18 diciendo, todo esto vendrá. El castigo serán el hazme reír, pero si ustedes se vuelven, volveré a ser su Dios, les enseñaré, serán como el Líbano, como los cedros del Líbano, serán como fragantes cedros, volverán a florecer y a crecer, volverán a saber que yo soy su Dios y el refresco del rocío del cielo los volverá a rociar. En un tiempo tan escaso, en un tiempo de tanta obstinación, en un tiempo tan difícil, iglesia, hoy Cristo habla a tu corazón. Hoy tú que estás oyendo este mensaje, amado hermano, amado oyente, arrepiéntete de tus malos caminos. Deja ese pecado, deja esa prostitución. Cuando hablo de la prostitución, hermano oyente, amada iglesia, te estoy hablando dejar de tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. O somos o no somos. O consideramos a Dios como nuestro Señor y Salvador. Pero no podemos amar a dos señores. La palabra de Dios dice que qué comunión tiene las tinieblas con la luz. Qué comunión tiene Cristo con Beliel. ¿Cómo puede salir de una misma fuente agua dulce y amarga? Amado hermano, quiero invitarte con este capítulo 14 donde la gracia hace su obra perfecta. Un libro lleno de demandas, juicios, propósitos de salvación. Termina diciendo, regresa. Regresa, el versículo 1 dice, regresa al Señor tu Dios. Porque debes saber que hoy estás caído porque tus pecados te hicieron caer. Pero hay esperanza. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor y dile perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Amado hermano, no te sigas destruyendo. No te sigas engañando. No sigas pensando que podemos burlarnos de Dios. La palabra de Dios dice en Gálatas 6:7, no erréis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El que siembra para la carne, corrupción segará, mas el que siembra para el espíritu, vida segará. No juguemos a la iglesia. No juguemos al cristiano. Esos juegos nos están destruyendo a nosotros. Esos juegos están acumulando castigo para nosotros. Pero si vivimos una vida apartada, santa, hoy, iglesia, te pido en el nombre de Jesús que seas sabio y entiendas estas cosas, que los puedas discernir, que puedas escuchar. Los caminos del Señor son rectos y justos, son verdaderos. Por eso en esta noche te quiero decir con todo mi corazón, te quiero decir, sé sabio y entendido. En este mismo libro de Oseas dice que todo lo malo que ellos hacen está delante de los ojos de Dios. Todo, iglesia. No podemos tratar de engañar a Dios. Porque hoy necesitamos hacer volverlos a ti, precioso Dios. Hoy necesitamos salir de la obstinación, iglesia. Hoy necesitamos saber que delante de Dios todas las cosas están desnudas.
Hoy necesitamos saber que Dios quiere un cambio. Dios no quiere que alabemos de labios. Dios quiere que alabemos de corazón. Hoy necesitamos. Como dice el versículo 2 del capítulo 7 del libro de Oseas, la gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. Amado hermano, te lo pido con todo mi corazón. El problema no es del pastor. El problema no es del líder. El problema no es el lugar de congregación. El problema es que estoy cercado de mis acciones pecaminosas. Y el problema es que creemos que Dios no las ve, pero Dios las está viendo. El capítulo 7 del versículo 2 dice, y yo las veo todas. No quieras justificar tu pecado. No te sigas hundiendo en tu mentira. No te sigas hundiendo en el lodo del engaño y la mentira. Las relaciones ilícitas son condenadas por Dios. La mentira es condenada por Dios. La codicia, el engaño, la hipocresía, las contiendas, las divisiones, la idolatría. No te engañes. Hoy en el nombre de Jesús, como dice la palabra, que los sabios entiendan estas cosas. Hoy pido en el nombre de Jesús que resplandezca sobre ti la luz del Evangelio, la luz del poder de Dios, la luz de su misericordia. Hoy escucha atentamente. Los caminos de Dios son rectos y verdaderos. Los caminos de Dios son poderosos y gloriosos. Los caminos de Dios son grandes. Tienen un fin maravilloso que es la salvación, que es la restauración del ser humano. Hoy el capítulo 14. Terminamos este libro de Oseas, de pasar desafortunadas verdades, hablar de desafortunadas verdades, hablar a una afortunada verdad. Hay sanidad para los que se arrepienten. Hay misericordia para los que se arrepienten. Hay salvación para los que se arrepienten, amados hermanos. Vivamos cada día con temor y temblor. Vivamos cada día como el último. Propongamos en nuestros corazones santificarnos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Propongamos crecer juntos como hermanos. Propongámonos avanzar juntos como hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, quiero orar por ti. Amado Dios, hoy hacemos la oración. Hoy aceptamos la invitación del profeta Oseas. Hoy presentamos nuestras confesiones y queremos volvernos a ti de todo corazón. Queremos decirte perdona todos nuestros pecados y recíbenos hoy con tu bondad. Señor, queremos volver a alabarte. Queremos volver, Señor, a tus caminos, a tus veredas, a tus verdades, a tus dichos de vida. Señor, sana nuestros corazones. Lávanos de nuestra maldad y límpianos de nuestro pecado. Purifícanos con hisopo y seremos más blancos que la nieve. Señor, quita todo autoengaño de nuestras vidas. Señor, quita la mentira del enemigo de los corazones, que es que el pastor no me entiende, que el líder no me entiende. Esto, hermano, no es de entendernos. Esto es de obedecer y arrepentirnos. Esto no es de que el pastor comprenda que soy débil. Esto es de morir a nosotros para que Cristo viva. Aleluya. Precioso Jesús, yo oro por estos hermanos que van a escuchar esta enseñanza, este maravilloso mensaje. Gracias, Señor. Gracias, precioso Dios, porque tú eres bueno y maravilloso. Señor, gracias. Gracias, precioso Dios.
Gracias por este tiempo. Que la bendición del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo esté sobre sus vidas. Que la bendición de Dios los cubra y los abrigue, amados hermanos, amadas hermanas, en Cristo Jesús. Dios los bendiga, les amo en el amor del Señor. Recuerden que tendremos en la vigilia con la ayuda de nuestro Dios y Padre Celestial el viernes. Acompáñanos en la vigilia. Y recuerda también que tenemos de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, tiempo de oración en el lugar de reunión. Es presencial. Te invito para que vayas. La palabra de Dios dice que la oración es algo que trae bendición al ser humano. Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor y que tengas un excelente y maravilloso resto de noche. Bendiciones. Chao, chao.